Mis queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión estaremos continuando con el tema de la semana pasada. Vamos a basar, a tener la continuación basado en la lectura que tuvimos también la semana pasada. En 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 4, dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro, hermanos, escribe estas palabras, estos versículos, con toda la intención, hermanos, de que nosotros, estando en esta vida, en este cuerpo, en este mundo, se nos han entregado, dice aquí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y a través de su divino poder que se nos ha sido entregado a nosotros, a través de conocer el Evangelio, a través de conocer a Cristo, se nos han entregado preciosas y grandísimas promesas. Y esas promesas, hermanos, tienen como propósito que nosotros, como pueblo de Dios, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y ese fue el tema que vimos la semana pasada. Hoy estaremos continuando precisamente con ese mismo tema. Y pues bueno, hermanos, Dios tiene como propósito que nosotros aspiremos a ser mejores cada día, que nosotros crezcamos en todo aquello que es su voluntad. Y pues ahora sí, como estudiamos la semana pasada, voy a hacer una breve recapitulación. Empezamos: para poder ser participantes de la naturaleza divina, nosotros tenemos que poner toda diligencia, y a esa diligencia añadid fe, y a esa fe añadid virtud, y a la virtud añadid conocimiento, y al conocimiento, hermanos, añadid dominio propio. Eso es lo que vimos la semana pasada, haciendo una breve recapitulación. Continuando con ese mismo tema, hermanos, participantes de la naturaleza divina es algo que nos está involucrando a nosotros como cristianos a mejorar, a crecer en todos los sentidos de nuestra vida, con el propósito de que alcancemos las preciosas y grandísimas promesas que se nos han dado, para que en el día de mañana, como Pedro lo llega a mencionar, en el día postrero, nosotros alcancemos, hermanos, a ser participantes de esa naturaleza divina, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero la gloria venidera, la vida eterna que Dios está ofreciendo, la tenemos que empezar a practicar desde aquí. Por eso, si nosotros queremos ser participantes de esa naturaleza divina, hay que poner toda nuestra diligencia e ir agregando todos esos ingredientes que nos van a acercar a parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Antes de continuar, hermanos, me gustaría darles a todos la bienvenida. Gracias por estar aquí, y me gustaría también invitarles a hacer una oración para que sea nuestro Dios el que nos guíe a través del estudio de su palabra. Vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias por este tiempo que nos da la oportunidad de meditar en su palabra. Señor, sabemos que a través de su palabra se nos han entregado preciosas y grandísimas promesas, y queremos, Padre bendito, alcanzar esa gloria, Señor, que usted nos ofrece, esa vida eterna, Padre bendito. Ayúdenos, por favor, nuestro Señor, a cada uno en nuestras diferentes luchas, nuestras diferentes batallas, a ser mejores cada día, Señor, a ir añadiendo esas virtudes, a ir añadiendo esos ingredientes a nuestra vida cristiana. Y Padre bendito, el día de mañana que su Hijo Jesucristo sea manifestado, que también podamos nosotros ser participantes de esa naturaleza divina. Gracias por su palabra, Señor, y suplico por su siervo para que usted ponga en mí las palabras necesarias que han de llegar a los corazones de cada uno de mis hermanos y amigos, Señor, que han de estar escuchando esta clase. Padre bendito, bendiga a todos los oyentes de esta clase, y también, Padre eterno, ayúdenos y guíenos para hacer su voluntad en todo momento. Pedimos su bendición, nuestro Padre, rogando su ayuda y su dirección a través del santo nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, como les decía, participantes de la naturaleza divina es el tema que estamos continuando en esta ocasión. Después de poner toda diligencia, añadir fe, añadir virtud, añadir conocimiento y añadir dominio propio,
necesitamos seguir añadiendo más cosas. Por eso hicimos este tema en 2 clases, en 2 sesiones. Ahora vamos a añadir paciencia. Es lo que enseña Pedro en los versículos que continúan. El versículo número 6 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia. Ya hablamos un poquito del dominio propio la semana pasada. Ahora nos toca hablar, hermanos, de la paciencia. La paciencia, hermanos, de acuerdo a lo que dice el autor de los Hebreos, nos es necesaria. Es algo necesario en nuestra vida. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjense de qué manera tan preciosa lo está expresando aquí el autor de los Hebreos. Porque os es necesaria la paciencia. Hebreos 10:36, hermanos. Y pues bueno, nosotros sabemos, hermanos, que al estar ingresados en un hospital, somos los pacientes de la cama número tal. Sí, importa nuestro nombre, importa la condición en la que estamos, pero se nos llama pacientes, porque tenemos que poner en práctica la paciencia. Tenemos que permanecer en cama. Quisiéramos hacer cosas, no, a veces nos desesperamos por querer salir de ahí, pero se nos llama pacientes porque tenemos que empezar a desarrollar la paciencia. Solamente el que ha estado en una cama de hospital sabe lo que significa desarrollar la paciencia. Y precisamente, hermanos, es lo que Santiago está manejando para que nosotros podamos adquirir paciencia. Es a través de las pruebas. Santiago 1, capítulo 2, versículos del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano René, ¿qué tiene que ver todo esto con la paciencia? Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que, hermanos, si nosotros pedimos que Dios nos dé a nosotros paciencia, ¿qué creen que va a enviar Dios a nuestra vida? Pruebas. Porque a través de las pruebas nosotros desarrollamos la paciencia, nos ejercitamos en la paciencia. Y dice el verso número 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por eso el autor de Hebreos lo menciona como algo necesario. Así que, hermanos, cuando ustedes oran pidiendo paciencia, están pidiendo a Dios que ponga sus vidas pruebas. Y no deje de orar porque Dios le dé paciencia, sabiendo que le va a añadir a su vida pruebas. Porque acuérdese de Hebreos 10:36. Os es necesaria la paciencia. Por eso dice Pedro cuando nos está diciendo en ese versículo número 6, al dominio propio vamos a agregarle ahora paciencia. A ese dominio propio, esa fuerza bajo control que ya tenemos, se nos va a probar para ver si realmente somos esos pacientes que Dios quiere, porque en este mundo vamos a tener aflicción. El Señor Jesucristo lo dijo de una y de mil maneras, que en este mundo nos iba a tocar sufrir. Si queremos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y cada día parecernos más a Él, nos va a tocar sufrir. Si al único santo, justo y puro lo mataron, lo blasfemaron, lo crucificaron, sin haber hecho ningún pecado, nunca se halló engaño en su boca, hermanos, para nosotros nos es necesaria la paciencia también. Necesitamos mantener nuestra vida en santidad, en pureza y alejarnos, hermanos, de todo aquello que nos ponga en mal contra Dios. Y aún, hermanos, si nos toca sufrir, ahora tenemos que entender que la paciencia nos es necesaria, porque queremos ser participantes de esa naturaleza divina. Y el ser participantes de la naturaleza divina tenemos que entender lo que pasó, lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Pedro precisamente nos habla mucho acerca de los sufrimientos de Cristo. Nos habla de los sufrimientos como cristianos. En la primera carta Pedro habla a los cristianos que son esparcidos por diferentes lugares por causa de la persecución. Aquellos cristianos que se encuentran en diferentes lugares padeciendo como cristianos. Así que, hermanos, hay que desarrollar la paciencia. Y ahora, hermanos, pues, tener el entendimiento de que cuando pedimos paciencia, sabemos que vamos a tener prueba. Vamos a tener diversas pruebas aquí, como dice Santiago. Entonces, hermanos, pero la prueba produce paciencia.
Y Santiago lo explica de una manera preciosa. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermanos, eso es un ingrediente más que tenemos que añadir a nuestra vida para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Pero no queda Pedro solamente con el añadir paciencia después de todo lo que hemos estado hablando. Poner toda diligencia, añadir fe, añadir virtud, añadir conocimiento, añadir dominio propio, añadir paciencia. Pedro continúa en ese mismo versículo número 6, añadir piedad, que es el último ingrediente del versículo número 6. Pero, hermanos, la piedad es algo, hermanos, que nosotros tenemos que ejercitarnos. Y aquí va a entrar el consejo que da el apóstol Pablo para Timoteo. Lo explica de una manera muy hermosa Pablo para Timoteo. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, dice de la siguiente manera: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Entonces, hermanos, estamos hablando, no perdamos el enfoque, de ser participantes de la naturaleza divina. Y dice Pablo, ejercítate para la piedad. El ser piadoso. Muchas veces se ha traducido la palabra piedad como bondad. Esa característica que solamente podemos ir desarrollando, hermanos, cuando enfrentamos nosotros la prueba, cuando enfrentamos la adversidad y empezamos a desarrollar la paciencia. Porque vemos a alguien sufriendo y entendemos nosotros lo que esa persona está pasando. Y nos apiadamos de esa persona y somos capaces de ser misericordiosos, de acercarnos a él, a esa persona, de ayudarle. Si está a nuestro alcance poder brindarle un poco de apoyo, lo hacemos. Por eso dice Pablo aquí a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque la paciencia te es necesaria y la paciencia te va a venir a través de las pruebas, para que tú seas perfecto y cabal, como lo expresamos en los versos anteriores, como Santiago lo expresa. Pero le dice Pablo a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco, no dice que para nada, dice para poco es provechoso, hablando terrenalmente, hablando físicamente. Pero la piedad, esa calidad de persona, esa virtud que tú tienes, que debemos de desarrollar como cristianos, dice, aprovecha para todo. Pues tiene promesa en esta vida presente en la que nos encontramos actualmente, pero también, hermanos, nos va a ayudar a ser participantes de la naturaleza divina en la eternidad. Pues tiene promesa en esta vida presente y también en la venidera. Y estamos hablando, hermanos, de que precisamente queremos nosotros ser participantes de esa naturaleza divina. Queremos nosotros experimentar desde aquí de la tierra esas virtudes, esas cosas que se deben de ir añadiendo a nuestro cristianismo para poder ser participantes de la naturaleza divina. Estando aquí en la tierra, parecernos a Cristo, y llegando a la eternidad, hermanos, disfrutar la gloria eterna en presencia de nuestro Salvador y de nuestro Dios. Así que, hermano, yo sé que todos nosotros anhelamos nuestra ciudadanía celestial, pero a veces, o muchas veces, no voy a generalizar, no nos esforzamos lo suficiente aquí en la tierra. Dejamos de lado las cosas de Dios. No le damos la importancia, el lugar que se merece Cristo en nuestra vida. Porque Cristo debe ser el primer lugar en nuestra vida. Pablo lo expresó, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y entendemos nosotros, hermanos, esa parte cuando nosotros empezamos a despojarnos de nuestro viejo hombre. Porque si recordamos la lectura inicial, dice, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, del mal pensamiento, del mal deseo que hay adentro de nosotros.
Así que hermanos, si nosotros empezamos a desechar esa concupiscencia y empezamos a añadir los ingredientes para ser participantes de la naturaleza divina, para ser participantes, hermanos, de esa esencia de Dios desde aquí en la tierra, esa esencia que solamente Cristo tiene y que dejó su camino marcado, hermanos, aquí en este mundo, cuando vino y nació como cualquier ser humano, que vivió como cualquiera de nosotros, pero sin pecado, nos está dejando, hermanos, el camino marcado para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Añadir piedad también. Pero no solamente, hermanos, es añadir la paciencia, no solamente es añadir la piedad, también necesitamos agregar el afecto fraternal. Y es lo que dice el versículo número 7. Si se dan cuenta, lo estamos siguiendo al pie de la letra, no le estamos cambiando nada. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 7, a la piedad, afecto fraternal. Seguimos añadiendo cosas a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina, poniendo toda diligencia. Fue con lo que Pedro inició. Y ahora, hermanos, ya vamos creciendo. Esto no va a ser, hermanos, de un día para otro. Esto va a ser conforme a nosotros avancemos y pongamos toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud dominio propio y conocimiento. Y pues bueno, ya hemos visto todo lo que estamos agregando. Ahora vamos a agregar el afecto fraternal. El afecto fraternal, hermanos, ¿para qué nos va a ayudar? Para poder poner en práctica la piedad. Ya pasé por prueba. Estoy aprendiendo a ser paciente. Ya pasé por la prueba. Voy a poder entender voy a aprender a ser piadoso con aquel que está sufriendo. Pero no nada más con el que está sufriendo, sino poder tener la capacidad de amar a todos. Aquí dice afecto fraternal. Esa misma palabra Pedro la usa en la primera carta, en el capítulo 1, en el verso 22. Dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Con qué propósito, Pedro? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo que está diciendo aquí Pedro, que una vez que nosotros hemos obedecido al Evangelio, se han purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, por el Espíritu, a través del bautismo. Todo esto tiene un propósito. No es solamente el sentirnos libres de pecado, claro, porque Dios nos perdona, pero tiene como propósito, hermanos, el amor fraternal, no fingido, no como el amor que hay en el mundo, no como el amor, hermanos, que la gente del mundo profesa. Aquí vamos a marcar una verdadera diferencia, porque vamos a aprender a amar como Cristo. Vamos a aprender a amar, hermanos, dice aquí, de corazón puro, entrañablemente, desde nuestras entrañas. Vamos a sentir amor por las personas, por nuestros hermanos, por nuestra familia espiritual. Pedro, hermanos, también menciona en el capítulo 3, en el verso 8 de su primera carta, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos, ¿de qué manera? Fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dice, está escribiendo aquí Pedro, el afecto fraternal, el amor fraternal no debe faltar en esta esencia que Cristo tiene para llegar a ser participantes de la naturaleza divina desde aquí, desde nuestro cristianismo aquí en la tierra, hermanos. Entonces, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos y amándonos, sintiendo ese afecto fraternal unos por otros, hermanos. Esta palabra, hermanos, fraternal, es un amor que se desarrolla entre los cristianos. Que usted va a amar a las personas aunque no la conozca. Usted va a procurar el bien para aquel que aún ni siquiera conoce. Y en eso, hermanos, tenemos que ponerlo en práctica. Es añadir, no quitar, no restar. Añadir, ir sumando.
al final, Pedro va a poner la cereza del pastel de todo esto que nos está pidiendo que nosotros vayamos añadiendo a nuestra vida para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Añadir amor. Añadir amor es una característica de Dios. Es algo que tiene Cristo en abundancia, porque no le importó despojarse a sí mismo. No le importó humillarse a sí mismo para venir a ser obediente y entregar su vida por usted y por mí. Cristo mostró la más grande prueba de amor. Dios mostró la más grande prueba de amor al enviar a su Hijo. Dice este versículo, el verso número 7. A la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Está poniendo la cereza del pastel, hermanos. Pablo escribió en 1 Corintios, el capítulo 13, del verso 3, dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo, hermanos, cuando escribe esta carta a los Corintios, expresa precisamente lo que es el amor. Y empieza a mencionar dentro de las características lo que es el amor. Y yo sé que usted lo ha leído más de alguna ocasión, pero déjeme leerle los primeros 3 versos. Aquí puse nada más el verso 3, pero quiero leerles desde el 1 hasta el verso 3, y escuche con atención. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y dice el verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Así que, hermano, la cereza del pastel de lo que Pedro nos está enseñando es que debemos añadir amor. Por eso mismo Pablo escribió en 1 Corintios 16, en el 14, todas vuestras cosas sean hechas, ¿de qué manera? Con amor. Hermanos, vamos a adorar a Dios con amor. Vamos a cantarle a Dios con amor. Vamos a hacer una visita con amor. Vamos a compartir de nuestros bienes con amor. Si había alguien que entendía que debía de hacer las cosas con amor, era Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y por tercera vez el Señor le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? La respuesta de Pedro fue clara: Señor, tú lo sabes todo. El Señor sabe si verdaderamente le amamos, si verdaderamente estamos haciendo todas las cosas con amor. Y eso, hermanos, lo debemos de pensar y lo debemos de analizar. Porque si hacemos las cosas y no tenemos amor, dice Pablo, de nada me sirve. Por eso cuando está hablando Pedro y diciéndonos que a la piedad vamos a agregar afecto fraternal, y al afecto fraternal vamos a agregarle el amor, necesitamos entender, hermanos, que verdaderamente necesitamos agregar amor a todas las cosas que hagamos. Y, hermanos, ya no va a ser difícil amar, porque hemos estado añadiendo, hermanos, una cosa tras otra para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Empezamos, hermanos, poniendo toda diligencia, toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, toda nuestra mente concentrados en ser participantes de la naturaleza divina desde aquí. Porque somos representantes de Dios aquí en la tierra. Vamos a añadir fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a añadir virtud. Todas aquellas cualidades que usted tiene, hay que irlas sumando. Ponerlas al servicio de Dios. Añadir conocimiento. Porque hay cosas que hacemos sin el fundamento de la palabra de Dios, y de esa manera no sirven. Hay que añadir conocimiento. Añadir dominio propio, porque a veces ponemos el conocimiento y el conocimiento envanece y decimos: es que yo soy así, así hablo yo, y no tenemos dominio propio. Por eso
Pedro va subiendo cada vez más y nos dice, ya añadieron conocimiento, ahora dominio propio. Pero después del dominio propio, paciencia. Aprender a ser pacientes con nuestros demás hermanos, familia, amigos, esposa, hijos. Necesitamos también ser pacientes con ellos. Y a la paciencia, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces, hermanos, bueno, aquí me confundí, en vez de paciencia era piedad. A la piedad, hermanos, pues también el afecto fraternal. Y todo eso, hermanos, pues es necesario irlo añadiendo cada día a nuestra vida. Cada día, hermanos, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, hermanos, ya sabemos que debemos ir añadiendo todas estas cosas en nuestra vida espiritual. ¿En qué nivel vamos? ¿Qué nos está haciendo falta, hermanos, para llegar a ser participantes de esa naturaleza divina? Ese tema, hermanos, tiene como propósito que nosotros lo logremos, que nosotros lo alcancemos y darnos cuenta el motivo y el por qué debemos de desear desde nuestro corazón ser participantes de la naturaleza divina y esforzarnos y poner toda diligencia. Porque los siguientes versos, con los cuales vamos a concluir, nos da el motivo y nos da la razón por la cual debemos esforzarnos. Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 8 en adelante, hasta el verso número 11, dice lo siguiente: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera será otorgada, fíjese, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para llegar a ser participantes, hermanos, de la naturaleza divina, tienen que estar estas cosas en nosotros. Y no solamente estar, abundar. Es lo que está diciendo aquí Pedro. No nos van a dejar estar, hermanos, ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo, hermanos, que estamos faltando, que no estamos haciendo, que no estamos poniendo toda nuestra diligencia, yo le invito a que usted escuche bien esta clase, lea bien estos versículos y que los haga partícipes de su vida, porque necesitamos, hermanos, darnos cuenta de que nuestra vida se está haciendo cortita y no estamos alcanzando a ver hasta la eternidad, donde el Señor nos está invitando a ser participantes de la naturaleza divina. Dice Pedro que si hacemos todas estas cosas, las ponemos en práctica, las añadimos y las abundamos, nos va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida eterna. Vamos a ser, hermanos, participantes de la naturaleza divina. Espero que esta clase, hermanos, nos ayude en nuestra vida espiritual y de verdad que podamos ir añadiendo cada día más y más cosas para parecernos al Señor Jesucristo y desde aquí, hermanos, desde nuestro cristianismo aquí en la tierra, ser participantes de la naturaleza divina. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, que Dios los bendiga.